ingeniero Eugenio Barrios Ordóñez es quien nos va a hablar un poco sobre este tema de los retos del uso del agua, y me permito presentarlo, una breve semblanza. El ingeniero químico Eugenio Barrios está titulado por la Universidad Autónoma de México con maestría en Ingeniería Ambiental y también ha tomado diversos cursos sobre manejo de recursos hídricos en el extranjero. Ha trabajado para la Comisión Nacional del Agua y el Instituto de Ingeniería de la UNAM en México. También ha sido consultor internacional para la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión del Río Mekong en Asia y para el Gobierno de Panamá. Fue director del programa Agua y director del programa de políticas públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, en México, donde diseñó y coordinó el Programa Nacional de Reservas de Agua en México y su réplica como la Iniciativa Global, con particular énfasis en Latinoamérica. Fue miembro también del panel de revisión científico y técnico de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, Ramsar, y presidente del Comité Nacional de Humedales en México. Recientemente ocupó el puesto de subdirector general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua en México y cuenta con más de 25 años de experiencia en este renglón y actualmente es consultor internacional en temas de agua y medio ambiente. Eugenio, bienvenido, un gusto tenerte. Agradecemos muchísimo pues, tu esfuerzo y el mensaje que nos quieras transmitir a nosotros y a nuestro auditorio que siempre tan entusiasta está aquí, presencial o virtual, pero pues hay gente que nos ha acompañado año con año, de la cual estamos muy agradecidos. Bienvenido, es todo tuyo el micrófono y la pantalla para arrancar. Gracias. Está silenciado. Excelente. Hola, muy buenos días. Se ha convertido en las palabras de moda, ¿verdad? Estás en mute. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en efecto, le preparamos una presentación que compartiré con ustedes ahorita en la pantalla para hablar de la situación del agua. El agua siempre es un tema complicado. No, híjole, no lo puedo ver. No sale mi... ¿No sale tu pantalla? Ahí está. Ahí está. Ya, ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues empecemos. Muchas gracias otra vez por la invitación. Preparé esta presentación para este simposio. Espero sea de su interés. La dividí en tres partes principales. Primero, darles un panorama de la situación general del agua en México, que pues muchos de ustedes conocen, pero la idea de presentar y abordar este tema de las situaciones, pues para entender los problemas y los retos a los que nos enfrentamos cotidianamente los que nos dedicamos al manejo del recurso hídrico, ¿no? En una segunda parte les quiero platicar de la sequía. Se está hablando mucho de la sequía. Los pronósticos en este año parecen no ser nada buenos. Y entonces me gustaría platicarles de cómo está estructurado el manejo de la sequía en el país. Es algo que se viene manejando ya desde hace muchos años y que pues hay toda una estructura y una serie de instrumentos que se han venido desarrollando y que permiten pues prevenir y en este caso pues mitigar lo que podría ser una sequía fuerte en este año, ¿no? Y en una tercera sección, en una tercera parte de la presentación, me gustaría platicarles de pues, todo este concepto de seguridad hídrica, en particular lo que significa la seguridad hídrica para una empresa, para un sector productivo, y cuáles son los nuevos retos, cómo se está abordando en el mundo
este escenario de gran incertidumbre al que nos estamos enfrentando, ¿no? Llámese cambio climático, llámese pandemia, COVID, crisis económicas, etcétera, ¿no? Entonces, son nuevos escenarios y pues se ha desarrollado toda una nueva propuesta para poderle hacer frente de una mejor manera. Entonces, sin más, bueno, al final dejaremos tiempo para preguntas, comentarios, reflexiones y espero poder atenderlas. Si no, bueno, pues entraremos en un diálogo productivo que sería lo más deseable. Para empezar, el tema de la situación del agua en México, pues ustedes saben, vivimos en un país muy diverso en todos sentidos y el agua pues no es la excepción. Siempre me gusta empezar con esta figura que es el balance nacional de agua. Cuánto llueve, ¿sí? Cuánto se evapora, cuánto se queda finalmente como escurrimiento en nuestros ríos y cuerpos de agua superficiales y cuánto se infiltra a los acuíferos. Dos temas aquí que me gusta destacar. Generalmente decimos, es que llueve mucho. Pues sí, llueve mucho, pero también mucho se evapora, ¿no? O sea, de toda la precipitación que tenemos anualmente, que es alrededor de 1.500 millones de metros cúbicos, pues prácticamente el 73% regresa a la atmósfera, ¿no? Entonces, es poco lo que se puede hacer, aunque, bueno, hay intervenciones que se pueden planear para poder retener lo más que se pueda estos volúmenes, ¿no? Sin embargo, pues la magnitud es muy, muy grande en términos de transpiración, ¿no? Transpiración y evaporación, finalmente, ¿no? Finalmente tenemos alrededor de 20% de todo lo que llueve, que es lo que tenemos disponible en nuestros cuerpos de agua. Finalmente esto se va a los ríos, se va a nuestras presas, ya lo veremos con detalle. Y aquí lo que me gusta destacar son las magnitudes. Cuando hablamos de agua a nivel nacional, a nivel de región, hablamos en millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, si ven, el escurrimiento pues es alrededor de 300 millones de metros cúbicos, que con aportaciones que entran al país, principalmente de las cuencas transfronterizas, del Colorado, tenemos un balance anual, una disponibilidad anual de 400.000 millones de metros cúbicos. Entonces, esos son números importantes, ¿no? 400.000 que tenemos para utilizar año con año, ¿no? Ahí habría que descontar lo que requerimos conservar para el ambiente, lo que se requiere para mantener sustentable nuestros cuerpos de agua, ¿no? Y luego tenemos una recarga media de acuíferos que es del orden del 6%, que es lo que anualmente se va recargando. Entonces, esto nos da unas ideas de las magnitudes, las grandes magnitudes, ¿sí? Y a lo largo de esta plática, pues iremos bajando de escala para ver finalmente lo que tenemos disponible, lo que se usa y los déficits en los que estamos cayendo y lo que significa también un escenario de sequía en términos de disponibilidad de agua. Esta es una imagen de cómo llueve en el país. Todos sabemos cómo llueve. Tenemos un sur con precipitaciones muy altas y lo importante es el contraste de los valores de precipitación. En el sur tenemos precipitaciones que pueden alcanzar los 4.000 milímetros al año, ¿no? O sea, muchísima agua. En el norte, en contraste, pues puede ser 43 en los lugares más secos, en Baja California, ¿no? Y pues toda la parte central, en la zona de las cuencas centrales, Chihuahua, Durango, pues con precipitaciones también comprometidas, alrededor de 500, ¿no? Entonces hay una variedad de intensidades de precipitación y es lo que empieza a complicar la gestión, ¿no? Si hablamos a nivel de promedio, pues tenemos 760 milímetros en el país, pero pues los promedios no nos sirven de mucho, ¿no? O sea, tenemos zonas muy lluviosas, zonas muy, muy secas por naturaleza, ¿no? Además de esta precipitación, pues el reto de la gestión es abordar la variación temporal, porque todo esto no sucede parejo en todo el año, son épocas lluviosas, como ustedes bien lo saben,
En el caso de México, pues hay zonas, tenemos una época lluviosa muy marcada, que empieza en el mes de mayo, muy marcada ya de junio a octubre, ¿sí? Y a la par, pues tenemos años lluviosos y años secos, ¿no? Entonces la variación interanual o mensual también corresponde con una variación anual, ¿no? Y es lo que nos va dando los niveles de disponibilidad y las condiciones de sequía, ¿no? que se van presentando. Además de esta variación temporal, pues tenemos esta variación geográfica, ¿no? donde ya hablamos de la variación geográfica, que también está influenciada por la población principalmente y la intensidad de las actividades, ¿no? Entonces tenemos zonas con disponibilidades muy altas, baja población, como sería el sur del país, y zonas pues más hacia el norte con más población, menos agua, donde el agua per cápita pues disminuye considerablemente, ¿no? Entonces estos son los factores generales, los conceptos generales que intervienen en lo que sería la planificación hídrica de la gestión. Es en función de la precipitación, que la precipitación varía en forma geográfica, en forma temporal, en forma anual e interanual, ¿no? El otro gran tema el otro gran tema de variación de estas condiciones son los eventos extremos, ¿no? México está sujeto a eventos extremos muy importantes. La sequía, pues como ya se mencionó, está cobrando eh, pues mayor relevancia año con año, sobre todo se empieza a asociar a cuestiones de cambio climático, en donde pues tenemos zonas más secas, ¿no? Y aparte, situaciones que no se habían presentado. El año pasado, por ejemplo, la sequía se prolongó durante una buena parte del año en zonas de Tabasco y Veracruz, que generalmente no presentan condiciones de sequía, ¿no? Entonces también estamos teniendo ese tipo de variaciones en el país, en lugares donde pues, no eran propensos a la sequía, ¿no? Al igual que la sequía, que es importante señalar que tanto, aquí estamos hablando de eventos extremos, sequías y tormentas tropicales, ciclones, ajá, pues son eventos naturales, ¿no? Entonces hay que tenerlo eso presente, ¿no? En términos de los ciclones, pues también México está en una de las zonas en la segunda zona de mayor incidencia de ciclones tropicales del mundo, ¿no? En los últimos 30 años pues, han entrado al país alrededor de 230, 250 ciclones, más o menos el promedio anual son 6 ciclones, en diferentes grados, ¿no? Desde lo que son depresiones tropicales, tormentas, hasta huracanes, ¿no? Que son aquellos ciclones que adquieren velocidades, rachas, pues muy altas, ¿no? Arriba de 150 kilómetros por hora. México es un país de huracanes, y eso es también algo que nos ha costado, lo hemos aprendido y entendido pues a golpes, ¿no? A golpes de huracanazos. Finalmente los ciclones, si estamos preparados, y que cada vez lo hemos estado de mejor forma en términos de su pronóstico y en términos de todas las acciones de control, de prevención y de evitar los daños a la población, pues se convierten en una bendición en términos de agua, ¿no? Los ciclones anuales pues son los eventos que llenan las presas y que nos sacan de apuros en términos de escasez, ¿no? Entonces esos dos elementos, sequía y ciclones, pues son el otro elemento que configura lo que debe ser la gestión del agua a nivel del país y a nivel de región. Por cierto, la tasa de ciclones que les comentaba, alrededor durante muchos años estaba entre 5 o 6 ciclones, y en los últimos años esto se ha ido incrementando. No sé si se han dado ustedes cuenta. A los ciclones se les va poniendo un nombre según la letra del abecedario, y los 2 últimos años pues no ha alcanzado el abecedario, ¿no? Entonces le siguen poniendo luego alfa, beta, gamma, delta. Entonces, también por efectos de cambio climático, una de las predicciones que se van a incrementar los ciclones que van a entrar a tierra, ¿no? Que es otro de los elementos que nos está contribuyendo a toda esta incertidumbre.
Bueno, una vez que tenemos toda esta agua de una u otra manera, pues esto se almacena en nuestro país, en nuestros acuíferos y en nuestros ríos, presas, bordos, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual? Esto es ya muy importante porque ya nos está mostrando cuáles son las condiciones de riesgo que estamos enfrentando, ¿no? El país cuenta con 653 acuíferos definidos. Hay cierta discusión de que si son más, que si son menos, que si no están bien definidos, que si no están mal, que si podrían estar mejor definidos. Finalmente, estos acuíferos son unidades de gestión del agua subterránea y así deben de entenderse. Y de estos 653 en los que está dividido el país, 157 están sobreexplotados. Esa es la última publicación de disponibilidad oficial de enero del año pasado. No fue enero de este año, me parece. Y bueno, lo importante es entender que 157 de esos acuíferos están sobreexplotados. ¿Qué quiere decir que estén sobreexplotados? Que se está extrayendo mucho más agua de la que se recarga anualmente. Este 6% que les mostraba no es suficiente. Estamos sacando más agua que ese 6% que se recarga a nivel nacional. Y esto pues tiene implicaciones muy importantes en términos de la sustentabilidad del cuerpo de agua, ¿no? Cada vez se extrae a mayor profundidad en muchos acuíferos. Esto también conlleva degradación de la calidad del agua y cada vez es más costosa la extracción, ¿no? Inclusive pues, hay acuíferos que llegan a secarse, ¿no? Realmente las profundidades a las que hay que extraer son pues muy profundas, ¿no? Un tema importante es que de los acuíferos sobreexplotados proporcionan más de la mitad del agua subterránea que se emplea en el país. Entonces, en estas zonas, pues estamos en condiciones de alto riesgo. En términos de las aguas superficiales, ahí tenemos, el país está dividido en 757 cuencas, en 37 regiones hidrológicas, y la Comisión Nacional del Agua divide estas 37 en 13 regiones hidrológico-administrativas, que están familiarizados con estas. De estas, 104 cuencas cuentan con déficit, o sea, estamos extrayendo mucho más agua que la que está disponible anualmente, ¿no? ¿Dónde están estas cuencas? Pues el río Bravo, que presenta una sobreexplotación importante, niveles, en el caso del río Conchos, casi del 100% de sobreexplotación. Toda la región de Sonora y la región del Lerma Balsas, Santiago. Son zonas que están sobreconcesionadas y que también tienen problemas de disponibilidad, ¿no? Entonces, estos dos elementos, nuestros acuíferos y nuestras fuentes superficiales, se complementan con lo que es la infraestructura construida. En la actualidad se denomina, lo primero, se le empieza a denominar en el argot de manejo de gestión de recursos hídricos y recursos naturales como la infraestructura natural que nos permite almacenar y captar agua, que por mucho es la más importante. Y se complementa, o así debería de ser la aproximación, complementarse con infraestructura que se le empieza a llamar infraestructura gris, ¿no? En este caso es toda la infraestructura que son bordos, presas de diferentes tamaños, ¿no? Este es un mapa que muestra toda la infraestructura de almacenamiento con que se cuenta. Aquí, pues si bien ustedes pueden ver, está muy bien repartida por todo el país. La capacidad de almacenamiento total es de 150,000 millones de metros cúbicos. Y aquí regreso a las figuras que presentamos en la primera diapositiva, donde, si recuerdan, lo que escurre es lo que ya tenemos disponible en nuestros cuerpos de agua, es alrededor de 300,000. Entonces, la mitad de eso tenemos en términos de capacidad de almacenamiento. Entonces, es una muy buena capacidad de almacenamiento, que también está relacionado con que pues ya hay pocos lugares donde podamos almacenar más, ¿no? Entonces, hay por ahí, pero finalmente debería de ser esta cantidad de agua suficiente para las necesidades del país, ¿no? Entonces, este es el complemento, lo que en su conjunto pues, nos da una disponibilidad anual que nos arroja este mapa
que nos dice cuál es el grado de presión al que está sometido a cada una de las regiones hidrológicas del país. El grado de presión está definido en función de cuánta agua tenemos anualmente disponible y cuánta estamos usando. Estamos usando, y esto medido en términos de volumen concesionado. Ahorita hablaremos de a qué nos referimos con eso. Y entonces hay una escala internacional que está aceptado de diferentes niveles de estrés. En el caso de México se ha adaptado, y entonces toda aquella región hidrológica que está por arriba del 100% está en un estrés muy, muy alto, ¿no? El ejemplo pues, más claro es el Valle de México, que está pues en un estrés del 100%, mayor al 100%. O sea, se extrae todo el agua que se tiene anualmente disponible, y esto pues permite y va agotando las fuentes de agua. El resto del país, la gran mayoría, sobre todo el centro y norte del país, está en una situación de alto estrés, que es cuando se está utilizando entre el 40 y el 100% del agua. ¿Por qué se considera que está en un nivel alto de estrés? Pues porque si hacemos referencia a la variabilidad anual y interanual estacional que tenemos del agua, si estamos extrayendo más del 40%, pues va a haber años en que no nos va a alcanzar para todo lo que tenemos asignado, ¿no? Y entonces empieza a haber una condición de estrés, ¿no? Alguien empieza a pagar ese déficit. Generalmente, históricamente ha sido el ambiente, han sido los propios cuerpos de agua, y de ahí se empieza a desencadenar este proceso de sobreexplotación, ¿no? Ya otros niveles, el nivel medio entre 20 y 40%. Si estamos por abajo del 40%, pues tenemos ese colchón de que no importa las variaciones que se tengan, pues se va a poder estar cubriendo, se van a poder estar cubriendo las necesidades anuales sin comprometer la sustentabilidad de los cuerpos de agua, ¿no? De nuestras fuentes de abastecimiento. Y niveles bajo y sin estrés, pues son menores al 20-10%, ¿no? Que son el sur del país, la península de Yucatán, donde, pues, como todos sabemos, las fuentes de agua, pues la disponibilidad del agua pues, es muy, muy alta, ¿no? El grado de presión a nivel nacional, una media nacional es del 20%, que bueno, es nada más como una figura ilustrativa, porque tampoco nos dice gran cosa a nivel nacional. ¿Cómo se utiliza el agua? Finalmente tenemos disponible esos 450 que se mencionaron, de los cuales está concesionado alrededor de 260, 270, ¿no? De esos 400,000, 270 están concesionados. La figura de la concesión, de la cual seguramente también están familiarizados todos ustedes. La concesión es el instrumento que establece la Constitución para otorgarle al privado un bien público, el bien público que es el agua, en concesión bajo ciertas condiciones para que se realice cierto uso, ¿no? Entonces, en términos de las concesiones que se tienen registradas en el país, que son la aproximación que se tiene al volumen, a lo que se usa, pues el 87,000, el 32% se utiliza para usos consumtivos, es decir, se extrae de los cuerpos de agua, ¿no? Y 183,000 se utiliza en usos lo que se denomina no consumtivos, que son principalmente las hidroeléctricas, ¿no? O sea, el agua pasa, genera, pero no se extrae, ¿no? Y puede ser utilizada aguas abajo. Aquí también la figura interesante es este 87,000, ¿no? Si vamos bajando en la escala, teníamos 300 que llueven, que aumentan a 400,000 por las importaciones, ¿no? De lo cual está concesionado 87,000. 87,000 es lo que oficialmente está concesionado, o sea, casi una cuarta parte, ¿no? Una cuarta parte de ese total que tenemos, ¿no? Esos 87,000 millones que se utilizan en el país anualmente en usos, ¿cómo se distribuyen? Pues también todo el mundo lo maneja claramente. El
por mucho el uso que más consume agua es el uso agrícola, alrededor del 70%, 67%, seguido por el uso público urbano, las grandes ciudades, que utilizan 15%. Ahí ya va pues casi prácticamente la totalidad, 80 y tantos %. El uso industrial, que tiene un porcentaje muy bajo, es 7%. Usos múltiples, donde ahí está revuelto de un poco de todo. Hay concesiones en donde hay servicios, pecuario, diferentes usos que se agrupan en estos usos múltiples. El uso en servicios y el 2% que está agrupado en acuacultura, pecuario, doméstico y comercio, nominalmente en los títulos de concesión. Hablando ya del sector, pues el sector agrícola consume 60,000 millones de metros cúbicos, que es el 77%. Ya vamos bajando la escala de 400 a 87 y luego a 60. Y en particular, el uso pecuario, que sería de interés para ustedes, tiene registrados títulos de concesión por 227 millones de metros cúbicos, que es una fracción muy, muy pequeña, 0.3%. Hay ciertos problemas en la base de datos, en lo que es el registro público de derechos de agua, donde muchas de las concesiones de la industria lechera también están en uso industrial, ¿no? En agroindustrial. Pero bueno, la idea es aquí tener cierta idea de las magnitudes que se están manejando, ¿no? Entonces, este es el panorama de cómo utilizamos el agua en el país. Si ustedes ven en términos de los volúmenes que van quedando, se antoja que hay suficiente agua, ¿no? Y entonces tendríamos que preguntarnos cómo la manejamos de la mejor manera para asegurar que estos números reflejen lo que en realidad está sucediendo, ¿no? En particular, en términos del sector agrícola, pues lo que es el uso en riego cubre a 10 millones de hectáreas en lo que son distritos de riego, unidades de riego y distritos de temporal tecnificado, alrededor de 1.5 millones de usuarios, y esos serían más o menos los números, ¿no? La cobertura es a todo lo largo y ancho del país prácticamente, con mayor o menor intensidad, distritos de riego sobre todo en el centro y norte del país, y los de temporal tecnificado tienden a estar más al sur. El temporal tecnificado son aquellas zonas donde principalmente se refiere a obras de drenaje, ¿no? Obras de drenaje y para el manejo de escurrimientos, ¿no? Como una vez que tenemos toda esta cantidad de agua, que ya vimos que va disminuyendo, se va haciendo disponible diferentes escenarios de mayor o menor disponibilidad, de mayor o menor sobreexplotación, con ciertas intensidades de uso. El mecanismo con el que se maneja todo esto, pues es todo el sistema de administración del agua del país, cuyo principal instrumento, ya lo mencionamos, son las concesiones, que es el instrumento central para administrar las aguas nacionales. Todo usuario de agua requiere tener una concesión, la cual se otorga, el Estado, el Ejecutivo las otorga con base en diferentes condiciones. La principal de ellas es que haya disponibilidad de agua. Si hay una disponibilidad, la disponibilidad se publica oficialmente cada 3 años y dice para cada cuenca y acuífero del país si hay agua disponible o no hay agua disponible. Habiendo agua disponible, pues ese es el principal criterio para otorgar el título de concesión, en el cual el usuario se compromete a utilizar a todas las condiciones de uso, ¿no? Para qué quiere el agua, cuánta la quiere, cuándo la quiere, dónde la va a descargar. Todas las condiciones de uso se establecen en estos títulos de concesión, que seguramente conocen muchos de ustedes. Y una vez que se tiene el título de concesión, pues ahí están las características que se deben de cumplir, los derechos y las obligaciones de todo
usuario nacional de aguas nacionales, ¿no? Un asunto interesante o que es importante mencionar es que todos los títulos de concesión están sujetos a la disponibilidad. Entonces, si en un momento hay menos agua por condiciones de sequía, pues esos títulos se ajustan, ¿no? Es el principio que hay de administración y el principio sobre el cual se fundamenta toda la atención de situaciones extremas, ¿no? En este caso de sequía, ¿no? Entonces, los acuerdos para ajustar de cómo van a ajustarse los títulos de concesión en situaciones de sequía es lo que se plantea entonces estrategias de manejo, ¿no? Para terminar brevemente el tema de administración, un título de concesión pues, está sujeto a varios movimientos legales que se pueden dar. Entre los principales pues, está la prórroga. El título de concesión se da por un tiempo definido. Se dieron en algún momento se dieron por 50 años, luego por 30 años, luego por 10 años. Y aquí pues lo importante es que tienen que prorrogarse, ¿no? Un problema grave que hay en el país es que los usuarios no prorrogan sus títulos y entonces cuando se dan cuenta su título ya venció y entonces pues ahí se desatan conflictos, pues en muchos casos muy graves, ¿no? Porque es un volumen muy grande de agua que nunca se prorrogó, pero que se sigue utilizando y que en muchos casos pues al no prorrogarse pues, se entra en un proceso de extinción de ese título y entonces pues la contabilidad empieza a tener problemas, ¿no? Entonces, la prórroga de los títulos de concesión es algo importante. Los títulos también pueden ser extintos o revocados, son figuras jurídicas, prácticamente solo ahí los abogados podrían dar el detalle de la diferencia. En términos prácticos, pues es cómo caducan, cómo se dejan sin efecto los títulos y pueden ser pues por condiciones naturales de que pues o ya no, se acaba el aprovechamiento, ya no es de interés, muerte del propietario, hasta incumplimientos, pues hay toda una gama de unas diferentes situaciones en las que se puede proceder a la revocación o extinción de los títulos de concesión. Por supuesto, la no prórroga es una condición de extinción del título, ¿no? Y el otro tema muy importante que quizá muchos de ustedes han padecido es la transmisión de los títulos de concesión. ¿Qué sucede cuando hemos hablado de las zonas del país, acuíferos y cuencas donde ya no hay disponibilidad? Y entonces el mecanismo de administración es la transmisión de los títulos y los títulos pueden transmitirse entre usuarios, ¿no? Un usuario puede transmitir su título previa autorización informando a la Comisión Nacional del Agua, adquiriendo la autorización. Y el principio general es mientras no se cause daños a terceros, ¿no? por esa transmisión. Las transmisiones se pueden dar en la misma cuenca, en el mismo acuífero y bajo condiciones pues similares, ¿no? La transmisión se convierte en un elemento muy importante en todas estas cuencas, repito, donde ya no hay disponibilidad y pues hacia adelante un reto de la Comisión Nacional del Agua es cómo agilizar y darle mucha transparencia a ese procedimiento, porque pues es también una verdad, es conocido por todos que en este proceso de transmisión de derechos pues hay muchas prácticas pues no del todo positivas, ¿no? O sea, hay ámbitos pues se fomenta la corrupción, se fomenta la falta de transparencia, la morosidad, etcétera, y bueno, pues es un tema que se debe resolver porque cada vez cobra mayor importancia, ¿no? Repito, por las restricciones de disponibilidad que se dan en muchas zonas. Bueno, ¿cómo se organiza todo esto? Finalmente hay un instrumento que es el Programa Nacional Hídrico. No entré en detalles, pero sí me interesa mucho que sepan que se publicó el año pasado el Programa Hídrico 2020-2024, que es el instrumento que establece la ley para
establecer la política hídrica de la administración. Hay objetivos particularmente importantes para su sector, como sería el objetivo 2, que se refiere a aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos. Y aquí están todas las acciones de modernización de la infraestructura hidroagrícola, fortalecer asociación de usuarios, apoyar proyectos productivos. Y este es el pilar, digamos, el pilar 2 del Plan Nacional Hídrico. El pilar 3 se refiere a todo el tema de reducir, mejorar todas las condiciones para reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones, sequías. Este plan hace un especial énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos. Y aquí pues están mejorando todas las redes de fortalecimiento, de las redes de medición, los instrumentos de prevención, es lo que está contenido en este plan, ¿no? Y el pilar 5 son la mejora de las condiciones de gobernanza, donde se está también promoviendo, se deberá promover, se tiene contemplado promover mucho el fortalecimiento de la participación activa de todos los usuarios en la administración del recurso, ¿no? Esto es importante porque actualmente está en curso la integración de los programas regionales hídricos. A la luz del Programa Nacional Hídrico se desarrollan 13 programas hídricos regionales, en donde se les está dando un giro de mucha participación, donde los usuarios están participando en cada uno a través de sus consejos de cuenca para establecer las contribuciones o la alineación de actividades al Programa Nacional Hídrico que acabo de presentar. Entonces es una oportunidad importante para que como sector en las diferentes regiones puedan proponer acciones en el ámbito de sus intereses, ¿no? Esto se realiza, también deben ustedes estar familiarizados con los consejos de cuenca. Los consejos de cuenca son los ámbitos de participación que establece la Ley de Aguas Nacionales para que todos los usuarios de agua tengan una participación informada, activa y ordenada en la gestión del recurso. Hay 26 consejos de cuenca y órganos auxiliares. Seguramente ustedes han estado involucrados con los que son los COTAS, por ejemplo, que son los comités técnicos de agua subterránea, que hacia adelante pues deberán de recobrar su función para la que fueron creadas y ser fortalecidos, porque es obvio que ante los problemas como el incremento de los problemas y la conflictividad para el agua, pues la única forma de ir saliendo adelante de mejor manera es entre todos, ¿no? Con la participación de todos, pero repito, de una forma informada, de manera informada, de manera proactiva, y creo que es ahí hacia donde se va a perfilar la gestión, no solo en México, en el mundo en general se está yendo en ese sentido, ¿no? Ya no es suficiente lo que haga un gobierno, sino pues realmente debe de haber una participación ordenada para fortalecer la gestión en su conjunto, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere a la situación del agua en México, es un panorama general. Yo no me gustaría que entráramos al tema de la sequía. El tema de la sequía, pues ya lo hemos mencionado, está muy de moda, por obvias razones. Un tema con la que han empezado todos los boletines de prensa y las conferencias en México es que una cosa es sequía y otra cosa es escasez. Y eso es importante destacarlo porque la sequía es un evento natural, como lo hemos comentado, y la escasez es un problema de gestión del recurso, ¿no? O sea, hay escasez porque algo estamos haciendo mal. La sequía es un fenómeno natural al que debemos de prepararnos para que sus impactos pues sean manejables y podamos manejar el riesgo y podamos disminuirlo, y sobre todo pues disminuir los impactos económicos y sociales que llegan a tener las sequías, que han sido muy fuertes a lo largo de la historia, ¿no? No solo en términos económicos, por ahí hay unos artículos muy interesantes donde las grandes revoluciones o los grandes conflictos sociales van asociados a temas de sequía. Entonces es algo
interesante a lo que habría que prestar mucha atención. El tema de la sequía, como les comentaba, se viene tratando desde hace muchos años de manera estructurada, institucionalizada. Desde el 2012, la Comisión Nacional del Agua publicó unos lineamientos muy interesantes que les recomiendo consultar. Están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y son unos lineamientos que en el 2012 establecieron los criterios y mecanismos para emitir acuerdos por la ocurrencia de sequía, así como las medidas preventivas y de mitigación que podrán implementar los usuarios de aguas nacionales para lograr un uso eficiente del agua. Entonces, en 2012, lo que dicen estos lineamientos, ¿no?, estos son los criterios que debe de establecerse para atender la sequía. Criterios y mecanismos en términos de monitoreo, en términos de información a la población, en términos de ajustes que comentábamos hace rato, en términos de los ajustes a los títulos de concesión, a los volúmenes, en términos de órdenes de prelación, si no hay agua, ¿a quién se le da primero? En términos de comunicación, que se le da mucho peso, incluso en términos de instrumentos financieros para hacer frente a la prevención, pero también a la mitigación. Un aspecto también muy importante es que establece los criterios y mecanismos para la participación de todas las instituciones involucradas, o sea, del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y de las diferentes dependencias asociadas con lo que es toda una estrategia de manejo de sequía, ¿no? Por supuesto, la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Economía, incluso Gobernación, en sus diferentes ámbitos, desde el municipio hasta el gobierno federal, ¿no? Entonces, este es unos lineamientos fundacionales muy, muy importantes, a partir de estos lineamientos se desarrolló lo que en aquel entonces se denominó, se sigue denominando, me parece, el Programa Nacional contra la Sequía, PRONACOSE, que vale la pena comentar que se publicó finalmente en 2018 como una política pública. Ha sido muy reconocido en el mundo entero y ha sido ejemplo para muchos países de cómo establecer un programa de acción contra la sequía. En términos generales, ¿en qué consiste el PRONACOSE? Pues tiene todo lo que es el monitoreo de la sequía. Hay un monitor que se puede consultar. Aquí tengo el monitor de sequía que se puede consultar en la página de la CONAGUA. Ese está actualizándose, me parece que cada 15 días. Este es el del 30 de abril, por ejemplo, y en donde se establece hasta a nivel de municipio en qué situación de sequía está. El monitor de sequía maneja 4 niveles, digamos, desde lo que es sequía, 5 niveles desde lo que sería una condición anormalmente seca, que se refiere cuando se extiende algunas semanas más la sequía anual, hasta condiciones de sequía excepcional, donde realmente se ven completamente modificados o alterados los patrones de lluvia de una región, ¿no? Entonces, este es el tipo de mapas que se van presentando. Este monitor de sequía está alineado también con el monitor de sequía de América del Norte. Y ahí se trabaja coordinadamente con las oficinas respectivas de Canadá y de Estados Unidos en el seguimiento de toda esta sequía en la región, ¿no? Hablaba Francisco de los pronósticos de la sequía en América del Norte. Bueno, entonces aquí pueden ver cómo toda la zona de Texas, Nuevo México, se ve muy chiquito, pero está ahorita en niveles de sequía excepcional. Nos llega un cachito un poco a Sonora. Si ven estoy en este mapita chiquito de la derecha, arriba a la derecha, ¿no? Y entonces, pues ese es el pronóstico que se tiene al 30 de abril, ¿no? Entonces, cada 15 días se va actualizando esto. Esto se complementa con este tipo de gráfica que está aquí a la derecha, donde esta es una serie de tiempo, en donde dice para cada año qué porcentaje del país estuvo en los diferentes niveles de sequía, ¿no? Si ustedes ven aquí en el 2012, hubo una 2011, 13 por ahí,
hubo una sequía, pues la más grave que ha habido en los últimos años, ¿no? Donde una muy buena parte del país, que por eso se cubrió hasta el 70% estuvo en un nivel de sequía extrema, ¿no? Entonces, si ven estos años, pues no padecimos sequía. 2017 fue un año particularmente lluvioso, por ejemplo. Y ahorita estamos empezando aquí este año, ¿no? Entonces, este es el monitor de sequía, les repito, se puede consultar y esto está inclusive a nivel de municipio. Cada municipio puede consultar su condición de sequía. Y este es uno de los elementos muy importantes y fundamentales de lo que es el Pronacose, ¿no? El otro tema importante que tiene el Pronacose es la evaluación del riesgo de sequía. Y aquí, ahorita estamos muy acostumbrados y creo que con esto de la pandemia es relativamente sencillo entender los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Amenaza, pues si lo ponemos, amenaza es el COVID. La vulnerabilidad, pues es nuestro estado de salud, digamos, nuestra exposición. Y eso si lo conjuntamos, pues nos da el riesgo de que nos enfermemos o no, ¿no? Entonces, en términos de la sequía es igual, pues hay una probabilidad, una amenaza de sequía. Hay municipios que tienen más, bueno, la amenaza es la sequía en sí mismo. Hay una vulnerabilidad, que son las condiciones ambientales, sociales y económicas de cada municipio, que lo hace más o menos vulnerable. Y esto en conjunto nos da un riesgo, ¿no? Una probabilidad de que se padezca la sequía. Aquí la gran discusión que existe es en cómo se define la probabilidad de esta amenaza bajo las condiciones de incertidumbre que he mencionado un par de veces que estamos viviendo en el mundo por cambio climático. O sea, lo que se dice bajo condiciones del cambio climático, el futuro ya no es lo que ha sido históricamente. Ya no podemos predecir con certidumbre cuál va a ser el futuro a partir de unas series históricas porque están cambiando las condiciones, ¿no? Entonces eso hace que los modelos, si ustedes alguna vez han escuchado de los modelos de cambio climático, pues son unos modelos que pues sí dice que va a cambiar la temperatura o que va a llover más, pero cuánto más o cuánto menos, pues hay muchísima incertidumbre asociada. Y esto ha hecho que se desarrollen nuevas herramientas para atender esta incertidumbre, ¿no? En particular, estas herramientas están basadas en análisis para la toma de decisiones, considerando riesgo climático, y hacen uso del concepto de umbral, ¿no? Umbral es entendido como aquel factor que si se sobrepasa, ya nos va a poner en situación de elevado riesgo, ¿no? ¿Qué sería un umbral? Bueno, pues, ¿cuál es la mínima cantidad de agua que necesitamos para producir cierta cantidad de leche que tengo comprometida, ¿no? Entonces, si paso ese umbral, ¿qué va a pasar? Entonces, la definición de esos umbrales nos da un escenario que es más adecuado para el manejo de esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa si tal cosa? Entonces, elaborar esos escenarios de una forma participativa, con conocedores del tema, es por donde se están dirigiendo todos estos temas de evaluación de riesgo, ¿no? Que es también la manera de manejar la incertidumbre, ¿no? Que en muchos casos está siendo muy, muy elevada. Los otros elementos del Programa Nacional de Sequía son los programas de medidas preventivas y de mitigación a la sequía. Y allí es algo muy interesante que se hizo. Todos los consejos de Cuenca hace unos años hicieron su programa de medidas preventivas. Entonces se sentaron los usuarios y definieron, a partir de los lineamientos que les comentaba, cuáles son los programas de medidas preventivas en función de su vulnerabilidad y de mitigación a la sequía. Una vez de que entramos a la sequía, ¿qué acciones como usuarios vamos a tomar en cada una de las regiones, ¿no? ¿Cuánta agua vamos a disminuir? ¿Cuánta puedo disminuir?
cómo vamos a asegurar que la población tenga agua, y una serie de acciones. En términos generales, se refieren a cómo ajustar los volúmenes, ¿no? Todo eso está plasmado en estos programas, hay uno para cada región del país. Y también como lo que hace el PRONACOSE es que todos los años la Comisión Nacional del Agua emite un acuerdo de inicio y de término de sequía. Este acuerdo todavía no se publica este año, pero en ese acuerdo se dice a partir de la fecha tal inicia la sequía y da el pronóstico y alerta de cuáles serían el nivel de programas y medidas que se tienen que ir tomando según los programas respectivos, ¿no? Y finalmente, pues también se incluyen toda una serie de apoyos a estados y municipios en función de la declaración de emergencia y de desastre por el nivel de impacto que adquiera la sequía, ¿no? Entonces, si ustedes ven, está estructurado de esta manera la atención de la sequía. Por supuesto, es algo que tiene que estarse revisando, en el que se tiene que estar participando, para que como usuarios del agua pues esté mucho mejor representado todas las medidas de prevención y mitigación que deben irse tomando. Entonces, es en términos generales lo que implica cómo está estructurada la atención de la sequía. Si ustedes ven, no es algo que esté volando y que digan, ahí viene la sequía y pues quién sabe qué vamos a hacer. Está estructurado de esta manera y pues finalmente el resultado de cómo manejamos y atendemos la sequía será el resultado del involucramiento de todos los participantes, de los usuarios, pero también de los gobiernos municipales, estatales y federales, ¿no? Entonces, existen todos estos elementos y ustedes están en todo su derecho de exigir su cumplimiento, ¿no? La última parte, ya para terminar, es platicarles un poco de esto de seguridad hídrica. La seguridad hídrica es un concepto que se viene acuñando desde hace varios años. En términos llanos, se refiere a cómo como sociedad, como país, como sector, como cualquier entidad, podemos asegurar que vamos a tener agua suficiente año con año, cumpliendo con todas las restricciones de sustentabilidad, de equidad, de paz social, por supuesto, de manejo de eventos extremos. Entonces, todo eso acuña todo un reto de estrategias que deberán estar para desarrollarse, para asegurar esta condición de seguridad hídrica, ¿no? Entonces, es un tema en el que se viene manejando ya con mucha estructura y con mucha fundamentación. Y entonces, ¿por qué tendríamos que entrar en un tema, en un análisis de estrategia de seguridad hídrica? Saqué me permití sacar algunos números de internet. Si esto no está bien, bueno, de entrada, mis disculpas. Simplemente es para ilustrar que, bueno, pues el sector está sujeto a una disponibilidad de agua importante, asegurar una disponibilidad de agua importante, no directamente en términos de la producción en sí de agua, de leche, perdón, en este caso, que ustedes ven aquí 12 millones de metros cúbicos, sino de toda la cadena productiva, ¿no? Entonces, si asumimos que para producir un litro de leche se requieren 600 litros de agua, que es un dato que por ahí saqué, pues estamos hablando de que el sector tiene una huella hídrica de 8,000 millones de metros cúbicos, ¿no? Que ya es algo que pinta, ¿no? Ya estamos en el orden de magnitud de los miles de millones que habría que asegurarlos dentro de todas estas estrategias y dentro de a partir de las disponibilidades que existen en cada región, ¿no? Por supuesto que, bueno, la producción de forraje se convierte en lo más importante. Bueno, pues aquí ustedes son los expertos de eso. Por supuesto que esta huella hídrica, el concepto de huella hídrica, pues es también en términos llanos, es cuánta agua se necesita,
cuál es la huella en términos de agua que deja una actividad, y esta puede ser verde cuando el agua que se toma es la que está almacenada en el ambiente, en la vegetación, por ejemplo, en pastizales, ¿no? O puede ser azul, que es la huella hídrica azul, la que está en nuestros cuerpos de agua, ¿no? O gris, si se refiere a aguas tratadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí se matiza esto de la huella hídrica, pero en sí los volúmenes que se requieren pueden ser, ya llegan a niveles importantes, ¿no? Si estos requerimientos de agua lo ponemos en términos de lo que acabamos de ver, este es un mapa de la producción lechera en 2018 por estado, ¿no? Que más o menos coincide con los últimos, la zona norte, ¿no? Durango, Chihuahua, por ahí, el Bajío. Y si lo ponemos con los mapas de presión, del grado de presión, de los acuíferos sobreexplotados y de nuestro monitor de sequía, pues nos va dando esas condiciones de mayor o menor riesgo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué aspectos intervienen en la seguridad hídrica? Para una empresa representa, como les comentaba, la capacidad de contar con este abastecimiento de agua en el largo plazo para asegurar de manera competitiva sus operaciones. ¿Cuáles son los riesgos asociados con este abastecimiento de agua? Los hemos ido de alguna manera mencionando a lo largo de la presentación. Hay riesgos físicos o naturales que se asocian a la disponibilidad, ¿sí? A las sequías, inundaciones, ¿no? Todo lo que genera incertidumbre natural en el abasto, en cantidad y calidad. Pero también hay aspectos legales que pueden significar un riesgo, ¿no? Legales o regulatorios, ¿no? Cuando hay cambios de política, cambios del marco regulatorio, ya sea por presión social, legítima o no, pero pues representan incertidumbre, pueden incrementar la incertidumbre. En términos empresariales, pues también hay aspectos sociales o reputacionales que están jugando cada vez un papel más importante, y ustedes lo deben haber notado en la prensa, por ejemplo, cuando dicen, no, pues que las cerveceras se están acabando el agua, o que X empresa nos dejó sin agua, etcétera. Mucho no es, en algunos casos será justificado, en otros no, pero mucho de eso está sentado en una percepción de la sociedad, ¿no? Y entonces son aspectos finalmente que afectan la productividad y asegurar la productividad competitiva de una empresa, ¿no? También un caso muy sonado, pues la cervecera Constellation Brands en Mexicali, por ejemplo, una inversión altísima, $1,500 millones, que finalmente se vinieron abajo por cuestiones sociales, ¿no? ¿Por qué preocuparse por la seguridad hídrica? Pues también día a día la demanda por el uso del agua aumenta, cada vez somos más. La incertidumbre climática, que yo creo que es el factor más importante que estamos enfrentando, y la conflictividad social, ¿no? Esto hace que la demanda pues esté cada vez más comprometida, no tanto en el uso del agua, sino quién la va a usar, ¿no? Las empresas requieren conocer el riesgo que enfrentan para garantizar su abastecimiento en el largo plazo. Hay que mapear ese riesgo, se necesita tener claro. O sea, depende de múltiples factores, como ya lo hemos comentado. En la actualidad, algo muy importante que hay que reconocer es que ningún gobierno por sí mismo puede garantizar con total certidumbre el abastecimiento de agua de una empresa, ¿no? Entonces hay que fortalecer la vía legal, los instrumentos legales, como en este caso la concesión, con acciones sociales, ¿no? Con acciones sociales y ambientales, para que como empresa, como sector, se blinde o se fortalezca o se le pongan candados a esa certidumbre, ¿no? Es muy importante que se conozcan estas condiciones de riesgo para construir su propia seguridad hídrica bajo conceptos de adaptación y resiliencia, ¿no? Estos son los términos, los nuevos términos que están transformando la manera en que se aborda pues prácticamente todo, ¿no? La manera de hacer negocios también, ¿no? No solo cómo manejamos los recursos naturales, sino la manera de hacer negocios, ¿no? Necesitamos tener claro los riesgos para poder adaptarnos, para poder tener
respuestas resilientes, es decir, una vez que nos pegan, cómo regresamos a cierta estabilidad o a una nueva estabilidad. Y en este concepto, en este ámbito, creo que pues, la pandemia ha sido la gran enseñanza, ¿no? Y nos ha mostrado que hacia adelante pues hay que ser adaptativos y resilientes, ¿no? Y bueno, también en términos de regulación, y es un poco reiterando lo anterior, no es suficiente el cumplimiento y la regulación, sino y tampoco todos estos programas, los programas de responsabilidad social en los que muchas empresas se han involucrado con mucho ahínco, sino que se requiere una participación muy proactiva, un involucramiento muy activo de las empresas y de los usuarios, porque y entender, ¿no? Finalmente que la seguridad de una empresa, de un usuario, de un sector, es la seguridad de la sociedad y de la comunidad en la que está asentado, en términos de seguridad. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pensar diferente. El agua es un recurso natural y social, no es un insumo productivo. La seguridad hídrica depende de la seguridad hídrica de la sociedad, lo que ya mencioné. La seguridad hídrica de la sociedad es muy sensible, ya que se desarrolla por percepciones de múltiples factores. O sea, cuando ustedes mencionan el tema de agua es hipersensible socialmente hablando, ¿no? Entonces, necesitamos estar conscientes de eso, ¿no? Hay una serie de instrumentos, ya mencioné algunos de ellos que se han venido desarrollando para poder hacer frente a estas nuevas condiciones. Y sobre todo, cada empresa, cada entidad debe valorar los beneficios de contar con estas respuestas, ¿no? En términos de asegurar su productividad y su competitividad, pero también, pues, por ejemplo, empieza a ser muy ya parte de todos los portafolios de inversión a nivel internacional, tener estos instrumentos de manejo de incertidumbre, ¿no? Que puedan fortalecer los mecanismos de inversión y a nivel global, ¿no? Aquí hay algunos para aquellos que les interese, algunos a nivel internacional, pues está cobrando mucha relevancia. Aquí hay algunas direcciones donde se pueden consultar todos estos aspectos de cómo a nivel de empresarial, pues empieza a tener todos estos elementos de seguridad hídrica y de gestión de la seguridad hídrica y gestión del riesgo, parte de toda una agenda empresarial pues al máximo nivel, ¿no? Pues es en general lo que les preparé. Estamos medio en tiempo, pero bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me dará mucho gusto poder confundirlos más, quizá. Oh, excelente, muy buena presentación, Eugenio. Creo que nos pones los puntos sobre las IES, como dicen coloquialmente. Y pues estamos abiertos a preguntas. Aquí ya tenemos algunas preguntas que nos ha hecho el auditorio. Manuel Alejandro López dice, ¿qué opinas, Eugenio, que en algunos lugares el agua ya no es un bien sujeto a futuros? Ya no es un bien sujeto a futuros. Ya es un bien sujeto a futuros derivado de la bolsa mercantil, tal como lo hizo California en el Chicago Trade. Esto someterá a más presión, a más desigualdad. Gracias. ¿Vamos respondiendo o tomamos varias? Sí, si quieres, vamos respondiendo. Pues mira, como lo comenté, el tema del agua es muy sensible y si mencionas agua y bolsa de valores, pues es la mezcla perfecta, lo que se diga, wow, aquí hay algún problema, ¿no? Habría que entender eso como un instrumento de manejo de esa zona, de la zona de los agricultores de California, en donde ellos acordaron que el mecanismo para intercambiar las aguas sería bajo este mecanismo de bolsa, ¿no? y de futuros, ¿no?
que para ellos pues funciona y fue lo que ellos decidieron, ¿no? Eso no tiene implicaciones de que se empiece a cotizar el agua en las bolsas de valores, porque la naturaleza del agua pues es muy local, ¿no? No es un mercado, no es una commodity que puedas mandar agua de Canadá al desierto del Sahara, ¿no? O sea, no es algo que se rija por esos principios. En este caso, pues yo creo que tendríamos que verlo como un instrumento, como un acuerdo entre usuarios de una región, en donde el mecanismo que seleccionaron fue esta bolsa de valores, ¿no? Este mecanismo de la bolsa, ¿no? Que le da mucha certidumbre, le da, pues utiliza el valor económico de oportunidad, de costo de oportunidad, para hacer transacciones eficientes, ¿no? Entonces yo creo que había que entenderlo de esa manera. Mucho de esas transacciones ocurren en México, ¿no? En los distritos de riego, pues se hacen transacciones al interior de distritos de riego entre gente que va a descansar sus tierras y gente que les va a utilizar, y se ponen de acuerdo en cuánto les va a pagar y cuándo les va a pagar, ¿no? Entonces, pues en términos prácticos, pues es muy similar, ¿no? Lo que pasa es que aquí están utilizando, pues, esta estructura de mercado que tiene aparentemente mayor certidumbre. Va a que ver cómo funciona y estar atentos, por supuesto, que aquí en este ámbito de la cotización en bolsa, pues por supuesto que para nada debe estar sujeto el agua para consumo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que hacer muy bien las diferencias de estos volúmenes y del ámbito de aplicación, ¿no? Habrá que ver cuál es el resultado. Finalmente es un instrumento interesante que, si está dotado de total transparencia y la garantía y el blindaje de derecho humano al agua, de no afectación a la naturaleza, etcétera, pues podrá ser algo interesante que analizar, ¿no? De acuerdo. Gracias. Y también el mismo, Manuel Alejandro López, dice, según estudios europeos, la huella hídrica para cada litro de leche son 21,000 litros de leche en toda la cadena. ¿21,000 litros de leche o de agua? De agua. Sí, 21,000 litros de agua en toda la cadena, sí. Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta de Javier Eduardo Ramos Morales. Dice, ¿qué pueden hacer los pequeños ganaderos para garantizar su seguridad hídrica si sus recursos no son suficientes para invertir en esta clase de infraestructura? Un comentario al primero, 21,000 litros es muy, muy alto, ¿no? Contra los 8,000 que salieron, ¿no? Los 600, ¿no? Perdón. Es muchísimo, muchísimo. Es muchísimo. Bueno, sí. Pues sería uno de los primeros datos que tendrían que tener como sector claro, ¿no? ¿Cuál es la huella hídrica de la leche en México? Claro, son circunstancias y condiciones muy distintas de Europa. Sí. En términos de qué hay que hacer en términos de pequeños productores, yo creo que mucho de lo que platiqué, prácticamente todo lo que platiqué hoy en términos de sequía y de administración del agua, son acciones que se denominan no estructurales, ¿no? Son acciones que no son inversiones en infraestructura, sino son inversiones en acciones no estructurales, en programas, en planes, en estrategias, en acciones, cómo organizar acciones colectivas, cómo entender los riesgos, cómo generar información. Entonces, no son los órdenes de magnitud de inversiones de una infraestructura tipo una presa, un pequeño, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo claro, ¿no? Una vez, estas acciones estructurales muchas veces, o yo diría generalmente, no se les da tanta importancia. Y uno opta por irse a la exigencia o a la construcción de obras de infraestructura, ¿no? O sea, antes de ponernos de acuerdo cuánta agua necesitamos, primero se construye una presa, ¿no? Y ya después vemos, ¿no? Cómo nos la repartimos. Entonces, creo que estos tiempos lo que nos están obligando a hacer es a pensar al revés, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras necesidades?
cuáles son nuestros umbrales, ¿no?, a los que no debemos de permitir llegar. Y entonces, ¿qué tipo de infraestructura requerimos o qué tipo de acciones se requieren, ¿no? La infraestructura gris, las inversiones finalmente nunca van a reemplazar a tener acuíferos sanos y tener ríos sanos, ¿no? ¿Qué preferimos tener? ¿Un acueducto de 100 kilómetros o un río con buenas condiciones que pueda llevar el agua por 100 kilómetros de una ciudad a otra, ¿no? Entonces, todo este tipo de opciones y de manera de pensar es a lo que nos está retando estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. No pensemos inmediatamente en la gran obra de infraestructura, sino pensemos en las necesidades, pensemos en lo que realmente va a resolver de manera eficiente en el largo plazo lo que requerimos, en este caso, agua, ¿no? Claro que va más hacia una participación social y también un tanto política, como te escucho, ¿verdad, Eugenio? De Sí, activarse definitivamente. a nivel comunidad, etcétera. ¿Dónde estoy yo? Ya. Sí, excelente. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de mi papá. No sé si... De acuerdo. Gracias. Más que pregunta, es una posible explicación a las diferencias en las cifras de la huella hídrica. Tal vez en Europa están considerando toda la cadena de la leche, no solo lo que ocurre al interior del establo, sino ya lo que ocurre también después, la pasteurización, la deshidratación, todos los fenómenos que están alrededor de 1 litro de leche y los múltiples usos de la leche en diferentes partes de la cadena alimenticia. Es una suposición, no lo estoy afirmando, pero lo dejo ahí como una hipótesis. Que esté mejor contabilizado en Europa, menos aquí en México todavía. Sí, puede ser. Yo tengo otra pregunta, Eugenio. Aquí pues en el campo mexicano, una realidad que ha incomodado a muchos productores y ha generado resistencias es el famoso uso de los cañones antigranizo, que pues ha despertado incluso amenazas fuertes en regiones como el sur, el centro del país, y eso hay gente que dice que es real, que sí tiene consecuencias, y hay otras personas que dicen que no, pero de todas maneras queda ahí la ambigüedad y la duda. ¿Qué sabes de este hecho que también siento que se ha generalizado y cómo se pudiera abordar ante ese estado de alta sensibilidad social por el agua, más ahorita en sequía, que puede llegar a una crispación verdaderamente amenazante? Mira, honestamente no conozco el caso, no podría darte una opinión particular del uso de los cañones. Asumo que en buena medida son para evitar no tanto es en cuestiones de agua, ¿no?, sino el impacto de las granizadas, ¿no?, en la quema de cosechas, ¿no? Pues cultivos sensibles al agua Cultivos sensibles, ¿no? tienen estos cañones y no solo evitan granizo, dispersan las nubes. Entonces, también gente que sí necesitaba el agua, terminan pagando justos por pecadores. No te puedo dar una opinión concreta al respecto. Mi único comentario es que todas esas partes del bombardeo de nubes son cuestiones artificiales que nos hacen seguir posponiendo el problema, ¿no? O sea, seguir proponiendo la verdadera solución, ¿no? En realidad lo que necesitamos es enfocarnos en la gestión real, en la disponibilidad real, ¿no? Y no empezar a buscar soluciones artificiales, ¿no? Quizá
son como aspirinas, ¿no? Sí, sí, todavía puede ser polémico sin datos duros, claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que ya no hay más preguntas. Pues yo quisiera agradecerte, Eugenio, por esta presentación. Creo que nos abres los ojos también. Y la gente está muy sensible para reaccionar ante cualquier información que los medios o que algunas personas emitan sobre el alto consumo de agua en la cadena de suministro leche, y se termina esto volviendo en nuestra contra, porque sobre todo consumidores jóvenes sí tienen esas ganas de indagar y dicen, oye, pues esto trae un costo ambiental y mejor me voy con leches artificiales o mejor me voy con otro tipo de productos. Entonces, sí es urgente que vayamos atendiendo este tema, y como tú dices, con participación, con vinculación, con actividad, para hacer acciones colectivas, acciones estructurales. Se me hace interesante. Pues agradecer también a nuestros miembros del comité organizador, a Horacio Luque, director de Industrias Melder, a Ignacio González Luna, director de Bionazano, a Sergio Soltero, presidente de Cofocalec, que no tuvo oportunidad de estar aquí, está en México ahorita en una reunión de la Confederación, a Francisco Mayorga Grande, también presidente del Grupo Agropecuario, y a todos nuestros espectadores, asistentes que han estado aquí con nosotros, algunos todos los eventos, los tres, algunos unos, algunos solo pero bueno, decirles que las ponencias estarán disponibles en el canal de YouTube y en la página de internet www.sigan.org, y ahí también pueden ver las ponencias de eventos pasados. Y bueno, pues decirles que con esto terminamos, con esto clausuramos nuestro SIGAN 2021 Leche, con información de actualidad, con información fresca. Y bueno, espero que les haya servido a todos, y gracias también por seguir prefiriéndonos. Eugenio, te mando un fuerte abrazo a nombre del comité. Felicidades y a seguir trabajando. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Días.